Miren, en los evangelios hay un tema que siempre ha causado muchísima intriga y hasta un poco de temor, ¿no? La idea de que existe un pecado, un único pecado que simplemente no se puede perdonar. Ni en esta vida, ni en la que sigue. Uf, suena fuerte. Bueno, vamos a meternos de lleno en los textos para desentrañar qué significa esto exactamente. Esa es, sin duda, la pregunta del millón. Y la verdad es que la respuesta no es tan directa como parece. Porque, miren, no estamos hablando de una ofensa cualquiera, ¿eh? Se trata de una advertencia muy, pero muy específica que se da en un momento súper clave. Así que para entenderla de verdad, tenemos que viajar a la escena original, al momento justo que desató todo. Y bueno, resulta que todo esto arranca con un milagro. Y es que para entender por qué la advertencia fue tan pero tan seria, es fundamental que veamos el contexto. Esto no fue una frase que se soltó al aire, para nada. Fue una reacción directa a un momento de una tensión bárbara. Y aquí viene algo bien interesante. Este evento no es un detalle menor, para nada. Es tan importante que lo encontramos relatado en 3 de los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y, a ver, que los 3 lo cuente ya nos dice algo, ¿no? Nos dice que es un punto central. Y la advertencia sobre la blasfemia, bueno, siempre está ligada a este mismo suceso. Ok, el catalizador, el chispazo que enciende todo, es este momento. Jesús hace una sanación, ¡wow!, increíble, y además en público. Libera a un hombre que estaba poseído por un demonio que lo tenía ciego y mudo. A ver, tratemos de imaginar la escena, ¿no? Un acto de poder, de compasión, que seguramente dejó a todo el mundo con la boca abierta. Bueno, a casi todo el mundo. Y justo aquí es donde la historia da un giro total. Porque, fíjense, lo más importante de este relato no es el milagro en sí, no. Lo crucial es la reacción. Una reacción muy específica y sobre todo muy calculada de los líderes religiosos que estaban ahí presentes. Es su respuesta la que abre la puerta a todo este asunto del pecado imperdonable. Esta que ven aquí es la acusación exacta, tal como la cuenta Mateo. En lugar de reconocer que estaban frente a una obra divina, ¿qué hacen los fariseos? Dicen que Jesús está usando el poder del mismísimo príncipe de los demonios, de Belcebú, para hacer sus milagros. O sea, le están dando la vuelta por completo. Están torciendo la realidad de lo que acaban de presenciar con sus propios ojos. Y ahí está. Ahí está la conexión. La famosa advertencia sobre la blasfemia no sale de la nada. No es algo teórico, no. Es la respuesta directa y contundente a esa acusación tan específica. Es decir, ver una obra que es claramente del Espíritu Santo y a sabiendas atribuírsela al poder de los demonios. Ok, pero a ver, ¿por qué fue tan grave esta acusación? ¿Qué la hace tan diferente? Bueno, la clave de todo parece estar en la lógica que hay detrás. Esto no fue un simple insulto o una palabra maldicha en un momento de enojo. No, se trata de un acto con una intención muy pero muy clara. Según este análisis, el argumento se sostiene sobre 2 pilares fundamentales. O sea, para que esa acusación se convirtiera en la blasfemia imperdonable, tenían que cumplirse 2 condiciones clave en las personas que la hicieron. Vamos a ver cuáles son. Aquí están. La primera condición, el conocimiento revelado. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos sabían la verdad, o por lo menos tenían todas las herramientas para reconocerla. Y la segunda, la resistencia deliberada, que a pesar de tener ese conocimiento, eligieron, a propósito, rechazar y distorsionar por completo esa verdad. A ver, profundicemos en el primer punto. Los fariseos no eran gente ignorante, para nada, todo lo contrario. Eran, digamos, los teólogos de la época, los súper expertos en las escrituras. Su trabajo, su día a día, era interpretar la ley para el pueblo. El Evangelio de Lucas incluso llega a decir que se habían apoderado de la llave de la ciencia. O sea, lo tenían todo el conocimiento necesario para reconocer una señal divina en cuanto la vieran. Y claro, eso nos lleva de la mano a la segunda premisa. Es que justamente porque tenían todo ese conocimiento, su acción fue una distorsión completamente consciente. Vieron una manifestación clarísima del Espíritu Santo y en vez de aceptarla, ¿qué hicieron? A propósito, la etiquetaron como una obra de Belcebú. Fue un rechazo frontal, total, a la verdad que se les presentaba en la cara. Muy bien, con todo esto ya sobre la mesa, ahora sí podemos armar una definición mucho más precisa de este pecado. ¿No les parece? Vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas. Entonces llegamos a esto.
La blasfemia contra el Espíritu Santo no es, y esto es clave, un insulto que se te escapa en un momento de rabia. No, es algo mucho más profundo. Es en esencia resistir y distorsionar deliberadamente la verdad divina, sobre todo cuando se ha tenido toda, pero toda la evidencia para poder reconocerla. Y esta idea es fundamental. No estamos hablando de un simple desliz verbal, de una palabra desafortunada. Estamos hablando de una postura del corazón, de un estado final de rechazo. Un corazón tan endurecido que ya no puede o no quiere distinguir entre lo sagrado y lo profano. Es un estado en el que conscientemente a la luz se le llama oscuridad. Y de hecho, fíjense qué interesante. Justo después de lanzar esta advertencia tan seria, Jesús cuenta una parábola que parece una ilustración perfecta de este punto, la historia del espíritu inmundo que regresa a la casa de donde salió. Esto no es un cuento aparte, ¿eh? Es un ejemplo directo de cómo se ve, en la práctica, ese estado final de rechazo. Vean la comparación que se plantea en esta parábola. Tenemos un estado inicial donde la casa, que vendría a ser la persona, está limpia, sí, pero está vacía. Y luego tenemos un estado final, donde, como no se llenó con la verdad, el demonio no solo regresa, sino que vuelve con 7 espíritus peores que él. El estado final es infinitamente peor que el inicial. Y ese, según este análisis, es el retrato de un corazón que ha llegado a ese punto de no retorno. Al final, todo este análisis nos deja con una pregunta que va mucho más allá de la teología. Es una reflexión sobre la verdad misma y sobre nuestras convicciones. ¿Qué pasa cuando una persona, teniendo pleno acceso a una verdad que es evidente, elige no solo rechazarla, sino activamente combatirla? Es una pregunta profunda, ¿no? Sobre si existe o no un punto de no retorno en la relación que cada quien establece con la verdad.